Bueno, buenos días a todos. Vamos a ir dando comienzo a este webinar que estamos llevando a cabo el día de hoy. Como veis, lleva el título de la impresión 3D de resina y sus aplicaciones industriales con Origin One. ¿Vale? El webinar va a tener una duración de 1 hora y bueno, veo que ya estáis llegando a entrar poco a poco todos los participantes. Lo que voy a hacer ahora es, voy a presentar un poco la agenda del webinar para que os hagáis un poco más a la idea de los temas que vamos a abordar en esta hora. Bueno, yo empezaré con una breve introducción de unos minutos del webinar y un poco lo que es la situación actual de la industria y su relación con la impresión 3D de resina. Más tarde pasaremos a conocer un poco más lo que es la tecnología Programmable Photopolymerization, antes de pasar a todo lo que son materiales y aplicaciones industriales de la impresora 3D Origin One. Más tarde igualmente veremos todo lo que es el flujo de trabajo de impresión 3D con esta máquina. Y por último, tendremos una ronda de preguntas y respuestas en las que desde ya os animamos a todos los participantes a que dejéis vuestras dudas en el apartado de preguntas y respuestas que tenéis en Zoom, lo tenéis en la barra inferior. Así que todo lo que os vaya surgiendo, por favor, lo podéis dejar ahí y al final los expertos que están con nosotros pues responderán a todas ellas. ¿Vale? Dicho esto, lo que voy a hacer antes de comenzar la introducción, voy a lanzar una pequeña encuesta para que todos los participantes la podáis responder. Os hacemos nada, unas 4 preguntitas muy simples. ¿Utilizáis actualmente las tecnologías de impresión 3D? ¿Sí o no? Si es el caso de que habéis recurrido a las tecnologías 3D, pues si ha sido mediante un servicio de impresión 3D o contáis con una impresora 3D propia. Más tarde, pues con qué tecnologías estáis más familiarizados. Tenéis ahí varias opciones o si ninguna pues, os cuadra, pues elegís otra. Y por último, ¿qué esperáis obtener de este webinar? Bueno, tenéis ahí varias opciones que podéis responder con opciones múltiples. ¿Vale? Voy a dejar unos minutos la encuesta abierta. Mientras tanto, lo que voy a hacer es directamente ir a la introducción a este webinar. Bueno, como sabemos, la impresión 3D de resina es una tecnología que se basa en la fotopolimerización de un material pues, que es sensible a la luz, ¿no? A pesar de que hoy en día existen muchas soluciones de escritorio, es verdad que esta tecnología se lleva utilizando desde hace años en entornos cada vez más industriales, lo que ha favorecido también pues, su democratización en este ámbito. Seguro que muchos de los participantes conocéis métodos tan extendidos como SLA, DLP, MSLA y todo este tipo de procesos, los cuales han permitido igualmente que esta tecnología 3D se posicione como la segunda más implementada después de otros métodos pues como la extrusión, FDM y demás. Además, la fabricación aditiva con resina se puede encontrar pues, en muchas aplicaciones industriales, que es una de las cosas que veremos hoy, ya que se debe esto sobre todo pues, a ventajas como la calidad del detalle, la alta precisión, la durabilidad, resistencia y versatilidad que ofrece. ¿Vale? Esto así a grandes rasgos para que demos pie luego a todo el contenido de este webinar, pero es verdad que cabe destacar que hay otros métodos de impresión 3D de resina, pues como es por ejemplo el desarrollado por Origin, ¿no? El que hemos mencionado, pues es la fotopolimerización programable, P3, también conocida como P3, que bueno, como decimos, es un sistema que permite optimizar el proceso de impresión 3D pues, en tiempo real. ¿Vale? Esto, como os digo, tampoco voy a entrar en detalle porque tenemos aquí a 2 expertos con nosotros que nos van a ayudar sobre todo a extendernos en este tema. ¿Vale? Dicho esto, lo que hago es presentar, como os digo, a estos 2 expertos que están con nosotros. Por un lado tenemos a Iona Roca, que es graduada en Ingeniería Mecánica e Ingeniería de Diseño Industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña. Se ha especializado en todas las tecnologías de fabricación aditiva, así como pues, sus materiales y diferentes aplicaciones según el sector. Y bueno, actualmente trabaja como especialista de Origin para Excelencia Tech y obviamente ingeniera de aplicaciones también en este campo. Luego tenemos también a Víctor Barbero, que es ingeniero de sistemas de formación, lleva trabajando en Stratasys más de 12 años, ocupando pues, distintos puestos en la empresa. También cuenta con una amplia experiencia en fabricación aditiva y actualmente pues, trabaja dentro de Stratasys como Channel Manager para España y Portugal, para toda la región de Iberia. Yo por último me presento, yo soy Alicia Marchante, soy responsable de contenido para el mercado en castellano de 3D Natives, que bueno, para que los que seguro que nos conocéis, somos un medio de comunicación especializado en todo lo que es impresión 3D, dar a conocer noticias y sobre todo pues la finalidad es eso, ¿no? Democratizar un poco el uso de la impresión 3D y su implementación en la industria.
Bueno, una vez que hemos visto esto, lo que voy a hacer es, os he dejado ya unos minutos para que contestéis a la encuesta. Vamos a finalizarla ya y os voy a compartir los resultados para que los podamos ver juntos. Como veis, el 90% de vosotros utiliza actualmente las tecnologías de impresión 3D, lo que es realmente impresionante, y los que no, el 10%, pues mira, esta puede ser una oportunidad ideal para lanzarse a esta tecnología. Luego también os preguntábamos si habéis recurrido a las tecnologías 3D, pues cómo lo habéis hecho, si a través de un servicio de fabricación aditiva o si vosotros contáis con una impresora 3D propia. Y es muy llamativo porque es verdad que la mayoría de vosotros contáis con una impresora 3D propia, más que el 38% que han recurrido más a un servicio de fabricación aditiva. Luego os preguntábamos también con qué tecnologías estáis más familiarizados. Como vemos, y de hecho lo he comentado, ¿no? En la primera posición está todo lo que son métodos de extrusión FDM, pero en segundo lugar es verdad que está la resina, ¿no? Todos estos procesos que trabajan con fotopolímeros, que también es bueno, el tema que estamos cubriendo el día de hoy, o sea que también es importante verlo, y seguido pues en tercer lugar por procesos de polvo, ¿no? Y por último, pues, ¿qué esperáis obtener de este webinar? La mayoría de vosotros queréis conocer las posibilidades reales de la impresión 3D de resina, algo que sin duda vamos a tocar en el webinar de hoy. Y en segunda posición, muchos de vosotros queréis entender las aplicaciones industriales de la tecnología P3, que es la que está trabajando con, la que ha desarrollado Origin, o sea que también muy importante para el tema que tenemos hoy. ¿Vale? Dicho esto, nada, dejo de compartir aquí la encuesta. Y doy paso a Víctor Barbero, que es el primero de nuestros speakers, para que se ponga ya, entremos de lleno en el webinar, ¿vale? Víctor, todo tuyo. Muy bien, gracias Alicia. Encantado de estar aquí y tener la oportunidad de presentar la tecnología. Y mi parte es un poco técnica, pero bueno, al final si hay tiempo para preguntas, pues podemos dedicar un ratito a este tema, ¿vale? Muy bien, pues vamos a empezar con lo que llamamos P3, que es el acrónimo de fotopolimerización programable, que es el nombre que le ha dado Stratasys a su tecnología de polimerización de una cubeta llena de resina fotosensible. Dentro de esta tecnología encontramos las que utilizan un láser, por ejemplo SLA, para polimerizar la resina, y las que utilizan un proyector, que es nuestro caso. P3 evolucionó del DLP, que significa procesamiento de luz digital, convirtiendo un líquido en un sólido mediante el uso de un proyector de alta definición, 4K en nuestro caso, para polimerizar una resina de fotopolímero. El proyector lo que hace es exponer simultáneamente una capa completa, por lo tanto, en principio tiene un proceso de impresión más rápido que el eficiente que el SLA. Veamos un poquito cómo funciona la tecnología de Origin One. ¿Okay? La impresora Origin One es, como hemos comentado, es la evolución del DLP, una forma de fotopolimerización en cuba. Los fotopolímeros podríamos definirlos como un plástico termoestable que polimeriza una resina líquida hasta convertirla en una pieza sólida cuando se expone a la luz ultravioleta. Tanto el DLP como el SLA curan la resina de fotopolímero mediante luz ultravioleta, pero el SLA, como hemos comentado, utiliza un láser para trazar cada capa y el DLP utiliza un proyector para exponer simultáneamente todas las capas a la vez. ¿Okay? Toda la capa a la vez, perdón. ¿Cómo funciona el DLP? Es un sistema muy sencillo. Podemos ver aquí a la izquierda una imagen. ¿Sí? Las únicas partes móviles son el accionamiento lineal en Z y el mecanismo de separación neumática, que explicaremos más adelante. P3 es una tecnología bottom-up, lo que significa que la fuente de luz está debajo de la cuba de la resina y la pieza se construye al revés, es decir, de abajo a arriba. Aquí podemos observar un poquito. La imagen de la izquierda, podemos ver, es un esquema bastante aproximado, muy realista del sistema. Hay una bandeja llena de resina con una membrana flexible y transparente en la parte inferior, que se asienta sobre un cristal transparente donde dejamos pasar los rayos ultravioleta. El proyector, como podemos observar abajo, está debajo de la bandeja. La plataforma de construcción está conectada a un accionamiento lineal que se mueve simplemente arriba y abajo. ¿Qué procesos, cómo explicaríamos los procesos del DLP? Pues consta de 3 etapas, lo que llamaríamos aproximación, exposición y separación. En primer lugar, durante la aproximación, la plataforma de construcción se desplaza hacia abajo a un grosor de capa de distancia del vidrio, empujando la resina hacia afuera. Tras esperar un tiempo determinado para que la resina deje de moverse,
el proyector se enciende y expone la primera capa. Después de esta exposición, el cabezal de impresión se mueve hacia arriba para permitir que la resina fluya. Y luego vuelve a bajar a una posición de un grosor de capa diferente de la posición anterior. Después de otro, llamémoslo retraso de exposición, el proyector se enciende y proyecta la imagen de la segunda capa. ¿Okay? Esto sería más o menos el proceso. El proceso se repite, evidentemente, hasta que se completa la construcción. Luego veremos un vídeo que nos pasará Iona, donde podemos observar todo el proceso. Cuando la resina pasa a ser de líquido a sólido, tiene tendencia a pegarse, donde sea. Por eso la impresión del EP requiere que la pieza se adhiera al cabezal de impresión, en este caso, y a la pieza previamente impresa, a la capa previamente impresa, pero no a la membrana. Uno de los retos que es más importante en esta tecnología es separar la pieza de la membrana sin dañarla. El material de la membrana juega, en este caso, evidentemente, un papel muy importante, pero el mecanismo de separación es casi más importante en el proceso. Las distintas tipos de impresora de LP emplean diferentes mecanismos de separación. En nuestro caso, la Origin One tiene un mecanismo de separación neumático. ¿Cómo funciona este mecanismo? Antes de la exposición se aplica un vacío a la región entre la membrana y el cristal, succionando la película de la membrana a ras del cristal para maximizar la transparencia ultravioleta. Después de la exposición y antes de la separación se aplica una presión positiva a esta región hinchando la membrana y entonces comienza la separación, es cuando comienza el proceso. Esto permite una separación más optimizada, reduciendo las fuerzas de separación y, por lo tanto, que es súper dramático este tema, las tensiones en la pieza. ¿Esto qué nos permite? Nos permite imprimir características muy pequeñas, delicadas, incluso en materiales con baja resistencia en verde, antes de curar. Y a la vez, producir grandes bloques, tales como moldes, de los cuales yo creo que al posteriori compartiremos algún ejemplo. ¿De qué depende la definición de la impresión? Es directamente dependiente de la cantidad de píxeles que posee la pantalla LCD. Bajo esta condición, la tecnología P3 dispone de una pantalla de resolución de 4K. Vamos a comentar un poco las ventajas de la tecnología P3. Okay. En primer lugar, destacaría la velocidad de impresión, que es hiperrápida. El sistema sincronizado lo que hace es eliminar retrasos innecesarios y esto nos permite ser igual o más rápido que los procesos que utilizan oxígeno. El mecanismo de separación neumática que hemos comentado nos permite reducir las fuerzas de separación y con esto logramos detalles finos de hasta 50 micras, piezas con áreas transversales grandes y un excelente acabado superficial, lo que nos permite tener piezas altamente isotrópicas consiguiendo un acabado muy parecido a las piezas de inyección, ¿okay? Con una gran precisión dimensional y una alta resistencia en verde. ¿Cuál es el proceso? La clave del misterio yo diría que es la cantidad de sensores que tiene la máquina, que cuenta con más de 20 sensores, que lo que hacen nos permite controlar y supervisar parámetros tales como la humedad, temperatura, exposición, y eso lo que hace es que el proceso de impresión sea sencillo y altamente configurable. Por último, tenemos que comentar, como es correspondiente, el proceso el procesamiento posterior. Es mínimo, muy conocido, es simplemente impresión, limpieza, secado y curado ultravioleta, que vamos a ver también en el vídeo que nos va a poner a posteriori. Siguiente diapositiva, Alicia. Vale. Un poquito queríamos comentar el tamaño de impresión, que queda aquí visto, es 192 por 108 con una capacidad de altura de 370 milímetros. La resolución, como hemos comentado, es 4K, con un grosor de capa configurable de 25 a 200 micras. Siendo la más utilizada, yo considero la de 50 y la de 100 micras. Ok. A nivel de los detalles del producto, este serían un poco las medidas totales de la máquina. Tiempos de fabricación, vamos a compartir a posteriori, Iona va a compartir algunos ejemplos donde podemos ver. El sistema de neumático es lo que hemos comentado, que es un gran diferenciador con otras tecnologías. A nivel de materiales, actualmente disponemos de más de 10 materiales certificados por los principales fabricantes, BASF, Henkel, DSM y otros, además
de los que ha desarrollado y está desarrollando Stratasys. Este proceso de desarrollo de materiales es continuo, intentando siempre ajustarnos a las necesidades del mercado y de los clientes. En el software, ahora mismo contamos con NetFab, viene incluido con la máquina, y en los próximos meses remarcamos la llegada de nuestro software propietario GrabCAD, que lo que nos permitirá es agilizar un poco más el proceso de preimpresión. A nivel de limpieza y curado, actualmente, bueno, limpieza, veo que van llegando muchas preguntas ya, muy interesante. La limpieza de la pieza utilizamos el IPA, el alcohol de toda la vida, con en este caso un secador Branson, y el curado utilizamos un Dymax con las lámparas, y es un proceso habitual entre 5 y 10 minutos por bandeja, digamos. Con esto, más o menos, queda explicada la tecnología. Ahora doy paso a mi compañera Iona para que explique un poquito más de detalle. Gracias. Gracias, Víctor. Ahora explicaremos los materiales, aplicaciones y los retos que está superando Origin en la impresión 3D. Vale, actualmente la fabricación aditiva es un proceso cada vez más extendido y donde las empresas están apostando e invirtiendo más cada año. Aún así, es un proceso medianamente nuevo en comparación a la fabricación tradicional, por lo que aún tiene algunos retos que se enfrenta a la hora de hacer producciones de larga o media tirada. Lo más importante y el reto que más se reclama es la disminución de tiempo por pieza. ¿Vale? Cuando estamos hablando de hacer producciones más elevadas, es muy importante disminuir el tiempo completo por pieza. ¿Vale? En este sentido se tiene que tener en cuenta la preimpresión, la postimpresión y la impresión en sí. Cuando hablamos de postimpresión en resinas es muy importante, ya que es un tema que muchos clientes tienen dudas y es un tema que comentaremos más adelante. Después, los materiales. En resinas los materiales normalmente acostumbran a ser muy quebradizos y con poca calidad de propiedades mecánicas. En este sentido, pues es una cosa que Origin también quiere mejorar. Finalmente, la calidad de la pieza. Cuando estamos comparando la fabricación tradicional con la impresión 3D, además de que la impresión 3D cada vez más se quiere superar a sí misma en este sentido, encontramos algunos problemas en relación a la calidad de la pieza, la isotropía de esta, que más adelante explicaremos el concepto, y también la precisión. ¿Cómo Origin consigue superar estos retos? Primero de todo, tenemos un alto rendimiento con esta máquina, ¿vale? Podemos apilar las piezas en Z para conseguir llenar todo el volumen de construcción de la plataforma, ¿vale? Además, gracias al sistema neumático que nos ha explicado Víctor, podemos llegar a velocidades de impresión de 100 milímetros hora. Eso quiere decir que podemos hacer una bandeja completa en menos de 4 horas. Obviamente esto dependerá del material y de la configuración que haga cada cliente. Después tenemos un postprocesado fácil y rápido que permite hacer una limpieza masiva y tener las piezas limpias en menos de 10 minutos. Por lo que hace a los materiales, Origin ha querido apostar mucho en este terreno. Estamos hablando de que tiene fotopolímeros de alto rendimiento, de las cuales compite con piezas incluso de CDM. Más adelante los explicaremos en detalle, pero bueno, es importante que está colaborando con una de las empresas con más experiencia en resinas, que es Bosch, Henkel y DSM. Finalmente, Origin consigue unas rugosidades de 0,2 micras y tolerancias de 25 micras. ¿Vale? Además, gracias al proyector y al sistema neumático que consigue disminuir drásticamente las fuerzas de separación entre la resina y la membrana, podemos hacer grandes objetos sólidos sin que tenga deformaciones o pandeo. Después, aquí podemos ver un estudio que se ha hecho cogiendo esta pieza, la que vemos, un soporte de cámara,
Lo que se ha querido comprobar aquí es el tiempo por pieza respecto a otras tecnologías. ¿Vale? Se hizo el estudio con Origin y después junto con Protolabs se hicieron el mismo estudio con PowerBet Fusion, con SLS, con SLA y con CNC, el mecanizado. Como podemos ver en la tabla, Origin sería el precio pieza más barato y competiría a nivel de producción con PowerBet Fusion, siendo Origin un poco menor. ¿Por qué estas dos tecnologías encabezan la producción? Porque en ambas podemos aprovechar toda la plataforma de construcción, lo que nos permite hacer una gran productividad y optimizar la pieza en cada impresión. Aquí vamos a hablar un poco de los materiales, como hemos comentado antes. Estos serían los 10 materiales, bueno, más de 10 materiales que actualmente están certificados por Origin. Como podemos ver, tenemos material que puede llegar a los 300 grados, ¿vale? Que sería el 39-55. Y después, bueno, que puede aguantar. Y después tenemos un elástico que tiene una elongación de hasta 220%. Entre medio de estos valores encontramos materiales para distintos propósitos. Me gustaría destacar los materiales médicos, además de materiales que llegan hasta los 100 grados. ¿Vale? Como podemos ver, tiene mucha variedad de materiales. Esto es muy importante para esta tesis porque al final lo que se quiere competir es poder hacer piezas finales de producción y no solo prototipos, que los clientes puedan llegar a usar esta máquina para piezas finales con sus propiedades mecánicas y térmicas requeridas. Es muy importante en la impresión 3D tener en cuenta las limitaciones de diseños de cada impresora, ¿vale? Porque mediante esta definición podremos optimizar el diseño de la pieza. ¿Qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, en Origin estamos hablando de que es una máquina que el material de soporte es el mismo que el material de la pieza. Por tanto, estamos hablando de un soporte breakaway. Esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de diseñar la pieza e imprimirla. Y además, con estos requerimientos que ahora os mostraré, podemos ver cómo disminuir estos soportes. Primero de todo, como hemos comentado, puede hacer rugosidades de hasta 0,2 micras y 2 micras dependiendo de la dirección. También puede hacer detalles finos y objetos grandes. Pero lo más importante, puede hacer puentes de hasta 10 milímetros sin necesidad de ser soportado. Por lo referente a los voladizos, puede hacernos sin apoyo hasta 3 milímetros. ¿Por qué tener en cuenta esto? Cuando se quiere hacer un grabado en la pieza o se quiere hacer un hundimiento en esta, es importante tener en cuenta hacerlo de menos de 3 milímetros porque así no tendremos necesidad de poner soportes en esta parte. Respecto a los ángulos de voladizo sin apoyo, a partir de los 20 grados ya no es necesario, ¿vale? Esto es una tecnología que en referente a los ángulos necesita muy pocos soportes. Aquí tenemos un estudio donde quiere estudiar la repetibilidad, la isotropía y la precisión de las piezas de Origin. En la tabla superior vemos el error medio y desviación estándar de las tolerancias de la pieza. Aquí mismo también tengo la pieza que vemos en pantalla. Puede conseguir, como podemos ver, el 95% de las tolerancias están dentro de las 50 micras, ¿vale? Esto es una resolución muy buena, es 2,5 veces mejor en comparación a FDM o PowerBet Fusion. Como podemos ver aquí, pues puede hacer las paredes muy finas y lo que hemos comentado antes también de los puentes sin soporte. Por lo que hace a la tabla de abajo, ¿vale? Este es el coeficiente de variación de las propiedades mecánicas, es decir, la isotropía de la pieza. ¿Qué quiere decir la isotropía de la pieza? Una pieza es isotrópica cuando tiene el mismo comportamiento cuando se le aplica una fuerza, una presión
y en cualquier dirección de la pieza. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo esta pieza aquí, si le aplico una presión aquí y una presión en esta dirección, si la pieza es isotrópica se comportará exactamente igual. ¿Qué pasa con la impresión en 3D? En la impresión 3D, al imprimir capa a capa, el comportamiento en esta dirección y en esta es totalmente distinta, haciendo que una parte de la pieza sea más fuerte y la otra sea más débil. ¿Cómo Origin ha conseguido romper con esa isotropía? Pues como hemos comentado, gracias a la resolución de la pieza y a las finas capas que puede ejercer, podemos llegar a tener una pieza casi isotrópica. Como podemos ver en esta tabla, lo que nos tenemos que fijar es en la variación entre valores de XY y ZX. Cuanta menos variación haya entre estos valores, más isotrópica será la pieza. Como vemos en Origin, la variación máxima es un 2,2%. Estamos hablando que ahora mismo es de las mejores piezas isotrópicas que hay en el mercado a nivel de impresión 3D. Aquí se ha querido hacer un estudio interno de Stratasys comparando la Origin con las otras tecnologías de Stratasys. Por un lado tenemos SAP, que es la de Power Fusion, tenemos PolyJet, que también son impresoras de resina, y después tenemos FDM. Como podemos ver aquí, a nivel de precio pieza es la más barata, con tiempos de impresión vuelve a competir un poco con la tecnología SAP, que es lo que hemos comentado antes, que es el Power Fusion, que las dos aprovechan completamente la cuba o la plataforma de impresión, por lo tanto son las más productivas. También se ha querido hacer un estudio de ver el coste de pieza por material de la Origin, ¿vale? Es importante porque al final cada material tiene un precio y cada cliente necesitará su aplicación con su material y así para tener una idea de cómo quedarían. Primero, a nivel de uso general, se ha estudiado con el ST45 o con el LIN 405. ¿Vale? Para todas las materiales se ha hecho con la misma pieza, la que vemos en pantalla, y se han imprimido 8 cantidades, ¿vale? Una altura de capa de 100 micras. Como estábamos comentando, en el uso general, el precio pieza va de 2 a 3, bueno, a 4 euros, no llega, y el tiempo de impresión sería de los más rápidos. Para cuando estamos hablando ya de un material un poco más bueno, con unas propiedades mecánicas más elevadas, tenemos el Dura 56, que es un material muy versátil, realmente con unas buenas propiedades mecánicas y que puede servir por muchas aplicaciones. Además, es el más barato. Eso sí, el tiempo de producción de este material es un poco más alto. ¿Vale? Aquí estamos hablando de que no llega ni a 2 euros el precio pieza. El 3955 es el material que hemos visto antes, que es el que puede llegar hasta los 300 grados. ¿Vale? Este material, la impresión es bastante rápida, pero obviamente el precio encarece un poco más y llega hasta casi los 8 euros precio pieza. Aún así, sigue siendo precios pieza muy barato en frente al mercado. Después, finalmente, hemos querido ver el elástico, ¿no? Siempre es un material más especial. El elástico, al ser un material que se puede ir deformando mientras se va imprimiendo, tiene que tener una impresión muy acurada y muy controlada, porque al final el tiempo de impresión se eleva mucho y llega hasta casi las 8 horas. El precio es también un poco más caro que los otros materiales rígidos, pero estaría por debajo de los 7 euros. Entonces, ¿cuándo consideramos C3? ¿Cuándo consideramos Origin One para nuestras aplicaciones? Origin One, al apostar por materiales que tengan unas buenas propiedades mecánicas, podemos hacerlo para usar piezas finales y de producción. Además, es importante destacar que puede hacer detalles finos y tolerancias pequeñas, ¿no? Por lo que si queremos utilizar esta tecnología, podemos aprovechar para poder hacer estos detalles pequeños. Después, en caso de que se necesitan piezas isotrópicas, pero no quieres invertir quizá en un molde, pues ahí tenemos también, es una buena oportunidad para la P3. Después tenemos mucha diversidad de materiales y también tenemos la opción de licencia abierta, ¿vale? Con esta licencia el cliente puede usar los materiales que él quiera
según su requerimiento y aplicación. Además, tenemos unas impresiones rápidas para poder tener una buena productividad y el tiempo de postprocesado es muy rápido. Aquí podemos ver un poco más las aplicaciones que tiene esta máquina. Para empezar, podemos hacer carcasas y cerramientos, ¿vale? Son piezas que, como hemos dicho, pueden ser piezas finales, por lo que ya se pueden usar como producto final con unos buenos materiales. Después tenemos conectores y adaptadores, según si queremos tener propiedades eléctricas en los materiales, también podemos optar de ellos. Para materiales que tienen un mejor agarre tenemos las abrazadoras y conductos, y después moldes e insertos. Los moldes es algo que también se quiere destacar mucho en la Origin, que no solo es para piezas finales, sino que podemos crear moldes con ella para poder después hacer tiradas más largas con otro material. Después tenemos componentes médicos y consumibles. La Origin queremos destacar también que hay dos opciones. Hay la opción dental de Origin y hay la opción industrial. ¿Vale? En la opción dental tenemos también más materiales médicos para poder imprimir piezas en el ámbito dental. Después también podemos hacer componentes para calefacción, aire acondicionado. Gracias a que tenemos materiales que pueden aguantar altas temperaturas, también podemos hacer piezas finales para este tipo de aplicaciones. Y finalmente, gracias a tener materiales elásticos, podemos hacer puntas, sellos, asas y empuñaduras. Como tenemos aquí, tenemos una empuñadura que al final es un material elástico que puedes hacerlo totalmente ya acabado con sus detalles o su grabado necesario. ¿Vale? También os quiero mostrar aquí un poco otra pieza que se pueden ver los distintos acabados que podemos llegar a hacer. Flujo de trabajo. Considero que para las tecnologías de resina, para las tecnologías de SLA o DLP, es muy importante dejar claro el flujo de trabajo, porque es un tema que preocupa mucho a los clientes y aquí ahora veremos más adelante un vídeo que lo vemos perfectamente todo el proceso, pero primero os queremos contar cómo va, cómo funciona en el caso de la Origin. Primero de todo tenemos la preimpresión. Tenemos aquí la preparación de la plataforma de impresión junto con NetFab. Sabemos que, como ha comentado Víctor, llegará, creo que por Q4, Víctor, sí, el GrabCAD. Exacto, en Q4 lanzaremos la versión para GrabCAD para Origin. Correcto, Iona. Perfecto. Pues ya tendremos GrabCAD, que GrabCAD es el software que utiliza Stratasys en todas sus máquinas, muy sencillo de utilizar, por lo que en Q4 lo tendremos. Y después tenemos la aplicación web de Origin, que esta aplicación está conectada con Network, con la máquina, donde podemos enviar los archivos y desde la máquina ponerlos a imprimir. Después tenemos que preparar la impresora, cargar el material, es algo muy sencillo, también en el vídeo que veremos a continuación lo podréis ver muy claramente, y después la impresión en sí. Una vez la impresión haya terminado, tendremos que retirar las piezas de la plataforma, limpiarlas con IPA y finalmente hacer un curado. El postprocesado, ¿vale? Quiero entrar un poco más detallado en el postprocesado, ya que es seguramente el proceso que más acostumbran a tener dudas, ¿vale? Por un lado tenemos la retirada, esta sería la plataforma de impresión, la retirada puede durar 1 minuto o 30 segundos, dependiendo de la cantidad de piezas y sobre todo del tamaño de ellas. Después, al limpiar, tardaríamos unos 3 minutos, que el que consiste es con un tupper, con alcohol, lo puedes poner en una máquina de ultrasonidos y con 3 minutos ya están limpias. Y finalmente tenemos que hacer una curación con luz ultravioleta. En este caso tendríamos un horno con luz ultravioleta para poder curar y en 5 minutos las tendríamos curadas y listas. A continuación veremos el vídeo que os hemos comentado. Es un vídeo que dura unos 2 minutos, pero que se ve perfectamente todo el proceso de la impresión y el postprocesado. The design to production parts process has never been easier with the Origin One from Stratasys. Great parts start with build preparation.
Orienting, supporting, and nesting multiple parts is a breeze with an integrated preprint software solution from Autodesk. Print multiple parts in a build without impacting print time. Select a validated material and send your job directly to your printer via a secure cloud connection. Print swapping or starting a different print in a new material is fast and easy. Add just the volume of material you need. No mixing required, and leftover resin can be added back into the container with a long shelf life remaining. Origin One is powered by programmable photopolymerization, or P3, a print process that enables fast and reliable printing of high-performance materials with exceptional surface finish and accuracy. After the print starts, real-time analytics are displayed on the printer's touchscreen using advanced sensors. Once the print is complete, remove your parts from the printer and then the build platform before cleaning. Wash the parts in a non-proprietary solvent with a sonicator. Air dry the parts before finally UV curing them for several minutes, depending on the material, to complete the workflow. Parts are now safe to touch and ready to use for your application. Origin One, next level part production starts here. Vale, muchas gracias. Bueno, también comentar antes de entrar en preguntas y respuestas que nosotros, bueno, somos Excelentia Tech, estamos en Sant Cugat, al lado de Barcelona. Como podéis ver, tenemos la Origin aquí, por si alguien quiere una muestra de alguna pieza, quiere venir a visitarla, estamos encantados de recibiros y ayudaros en lo que necesitéis. Muchas gracias. Genial, Iana, muchas gracias, y muchas gracias a Víctor también por su parte de exposición. Gracias a los dos, creo que ha sido realmente interesante y que, bueno, de hecho nos están llegando muchas preguntas que ahora vamos a dar paso a la parte de preguntas y respuestas, pero por lo general creo que ha sido muy interesante y que ha quedado bastante claro. ¿Vale? Entonces, dicho esto, veo que hay varias, ya que justo ya no has mencionado lo de la máquina, justo hay alguien que nos pregunta si la que tenías detrás era la Origin, que justo acabas de decir que sí, y también nos pregunta si hay algún requisito para, supongo que integrar esta máquina en un entorno o para ponerla en planta. Sí. ¿Quieres responder tú, Víctor? O... No, tú misma, sí. ¿No tienes la máquina detrás? Sí, sí, es una máquina realmente muy fácil de instalar, donde puede estar en entornos más de oficina, quizás. Lo único que se tiene que tener en cuenta, por un lado, es la luz, ¿vale? Es importante que la luz que haya en la habitación no tenga ultravioleta, ¿vale? Que en este sentido sí que se tiene que vigilar un poco más. Y después la resina puede llegar a hacer un poco de olor. Ahora mismo Stratasys también ha sacado un filtro de aire en este sentido, ¿vale? Que se podrá poner en la máquina para que filtre el aire mientras está imprimiendo y de esta manera no haya tanta olor a resina. Vale, perfecto. No sé si Víctor quieres añadir algo. No, estaba mirando las siguientes preguntas ya, que veo que hay algunas muy interesantes. Vale, bueno, ya vais decidiendo cómo queréis responderlas. Sí. Justo quería, ya que Iona habías cerrado también con el tema del postprocesado, sé que es algo que a la gente le suele sobre todo interesar, porque al final es una etapa importante, por no decir vital, y que a veces puede ser un poco complicado de entender. Quería empezar sobre todo lanzaros la pregunta de si, bueno, tenemos una de Iván que nos dice si todos los materiales de la gama con la que cuenta la Origin se lavan con IPA y si utilizáis materiales biocompatibles, y obviamente al limpiar con IPA afectaría las propiedades estas biocompatibles que hemos mencionado. No sé quién quiere responder en este caso. Bueno, yo no tiene más experiencia en este caso. Yo creo que para empezar diferenciaríamos de la Origin industrial,
de la Origin Dental. La Origin Dental utiliza materiales biocompatibles. Yo no creo que altera el proceso de limpiar las piezas con alcohol. No altera. Continuarán siendo biocompatibles después de la limpieza con De hecho, alcohol. las piezas de quirófano se esterilizan con alcohol, por ejemplo. Sí, exacto. Vale, perfecto. También siguiendo un poco con el post-tratamiento, sé que Víctor ha ido respondiendo a algunas, Sí. pero creo que es importante para que los Sí. espectadores también lo sepan. Teníamos una pregunta que hacía más referencia a las estaciones de post-tratamiento que había Sí. mencionado yo en la presentación. Si esas pertenecen a Origin, son unas que, yo que sé, contáis en Excelencia Tech, o qué tipo de soluciones y de estaciones de post-tratamiento se usan en este caso. Vale, en este caso nosotros sí, aquí tenemos también todo el sistema de postprocesado. Stratasys te puede proveer de estas máquinas. En este caso tenemos dos, sería el sonificador, no me sale, bueno, para hacer la limpieza con ultrasonidos, y después tendríamos el horno de curado con luz ultravioleta. Pero son máquinas que cada cliente después puede comprarse por él mismo si quiere una capacidad más grande, si quiere con otras prestaciones, es totalmente elegible, aunque Stratasys te da unas opciones. Sí, yo como comentario quería decir que evidentemente depende de la aplicación del cliente, del tipo de pieza, del número de piezas que tengan que imprimir, pues requiere una solución u otra. Lo que ha comentado Iona es la solución básica que proveemos con la máquina, y luego para final de año tendremos un sistema automatizado. ¿Okay? Donde simplemente pues, sacaremos el cabezal de la máquina y el sistema se encargará de limpiar y curar para proveer las piezas ya curadas. Vale, genial. Ya por último tengo aquí otra, hace referencia sobre todo a la calidad de la superficie, que creo que también Víctor la has respondido ya, porque habéis dicho sobre todo que lo destacable de esta tecnología es que no tiene rugosidad, que no se ven los detalles de cada capa de impresión. Entonces teníamos una de Javi que nos decía si la calidad es suficientemente buena como para poder pintarlas o hacer el tintado posterior sin necesidad de un post-tratamiento por pulido, en este caso. Sí, y he contestado que sí, que evidentemente depende de la geometría, del tamaño de pieza, del material en concreto, pero en la mayoría de ocasiones no requiere postproceso. La pieza es muy similar a una pieza inyectada en plástico. Evidentemente, por supuesto, ponemos a disposición a Iona y a la máquina para hacer cualquier prueba para demostrar esto, por supuesto. Vale, y un poco ya ligado a esto que dices de la calidad de la pieza, ¿cuál sería la resolución de la máquina? Creo que lo has mencionado en algún momento, pero bueno. Sí, la resolución es de 4K, es lo que nos provee el proyector. Y la resolución, el grosor de capa es configurable y lo podemos hacer desde 25 hasta 200 micras. Aquí quiero añadir que puede llegar a hacer detalles de 50 de micras. 50 micras, correcto. Vale, genial. Ya dejando un poco de lado el posttratamiento, quería más centrarnos en lo que son materiales, ¿no? Al final es importante también conocer qué materiales son compatibles con esta máquina. En este caso, Bartolomé nos pregunta si existe alguna resina ecológica, entiendo si tiene algún tipo de base más ecológica o sostenible que otras. Yo creo que sinceramente no sé, Iona, si tú tienes otra información. No, actualmente no hay. Es muy difícil. Sí, es muy difícil. Es muy difícil. Yo sé que Stratasys está trabajando en el tema de la sostenibilidad y seguramente en los próximos meses tendremos alguna solución, pero ahora mismo no. Para este tipo de aplicación no. Vale. También tengo aquí una de Miquel que nos pregunta cuál es la dureza short, entiendo, del material elástico que habéis mencionado en la presentación. Sí, está entre 80 y 90. El short, correcto. El short, sí. Vale, genial. También teníamos otra que creo que Víctor también la has contestado, es sobre todo si se pueden trabajar con resinas biocompatibles para el sector dental. Obviamente, al hablar de impresión 3D de resina, el sector dental es uno de los principales, por así decirlo. Y si contáis con ellas, ¿qué tipo de certificaciones se tienen que tener en cuenta en este caso? Bueno, esto sería para desarrollarlo un poco más. La Origin Dental está en pleno lanzamiento ahora mismo. Contamos con una serie de materiales nuestros y de otros proveedores como Keysprint, y evidentemente estos materiales cuentan con unas certificaciones. Por lo tanto, yo le invito al que nos ha hecho la pregunta para contactarnos a posteriori para enviarle esta información, ¿vale? Porque evidentemente cada material
es para una aplicación en el sector dental y requiere unas ciertas certificaciones. Con lo cual, igual si hablo de férulas, se requieren unas, si hablo de prótesis es otra certificación, con lo cual, si nos quiere contactar a posteriori, que evidentemente dejaremos nuestros contactos, pues encantado de atenderle. Sí, de hecho, bueno, si queréis ir dejando igualmente en el chat vuestros datos de contacto para que cualquiera Sí. pueda ponerse en contacto, pues sería lo ideal. Así cualquier duda que por lo menos no nos deje tiempo de resolver durante este webinar, que igualmente os la pueden hacer, ¿vale? Siguiendo un poco con todo lo que son materiales, también Javi nos preguntaba si tenéis materiales transparentes o translúcidos, entiendo, para diferentes aplicaciones concretas. Sí, Sí. correcto, Yona, sí, tuyo. No, sí, tenemos materiales transparentes, también 100% transparentes se tendrían que quizás conseguir con un pulido más posterior, pero también tenemos materiales translúcidos, en este caso, podemos ver, no sé si veis mi cámara, Sí. pues este sería un material translúcido y obviamente todo esto va desarrollándose y saldrán más materiales. Vale, perfecto. También teníamos una por aquí que, Víctor, bueno, de hecho es algo que habéis mencionado en la presentación. Si tenéis algún material compatible que tenga un HDT más alto, más de 100 o más de 200 en este caso. Sí, Sí. disponemos del 3955 del Octite, que como ha comentado Yona, son 300 grados, me parece, ¿no? Sí, Correcto, puede un poco 300 más grados. de 300 grados. Correcto. Vale, genial. Aquí hay una que es bastante interesante y es que, Joana, tú has hablado de, bueno, has explicado lo que es una pieza isotrópica y sobre todo qué se debe tener en cuenta para que una pieza pues, se denomine como isotrópica, ¿no? Entonces tenemos una que creo que es importante resolver y es cómo influye la posición de los soportes o las estructuras de soportes para una impresión o la elección del material en que esta pieza llegue a ser isotrópica en este caso. Claro, en este caso estamos diciendo que los soportes o la posición de estos no influye tanto en la isotropía de la pieza, sino más en la posición de la pieza en la plataforma. ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta que aunque sean piezas casi isotrópicas, están hechas capa a capa, construidas capa a capa, ¿vale? Por lo tanto, aquí cada cliente tendrá que tener en cuenta qué es lo que quiere reforzar en la pieza, es decir, si se le aplica una fuerza desde aquí, lo importante será no construir las capas así, sino construirlas así para que sea más resistente la pieza. Por lo que al final dependerá un poco de la aplicación y del posicionamiento de la pieza en la plataforma. Los soportes al final solo sostendrán esa pieza y se sacan, por lo que no tendrán ningún impacto en este sentido. Eso en cuanto a soportes, pero también la pregunta incluía también la elección de material. No sé si depende de la resina, eso también afecta o no. Bueno, al final si la resina, dependiendo de cada resina, puedes jugar un poco en la configuración de la máquina y de la impresión, altura de capa, resolución, etcétera. Como ¿no? Hay unos materiales que quizá puedes afinar mucho más esta calidad, por lo que al final tendrán más isotropía, y otros materiales que quizá no puedes jugar tanto por el material en sí, ¿no? Por ejemplo, con un elástico que tienes que estar más cerrado a nivel de configuración para que la pieza salga perfecta, donde pues no podrás jugar tanto con esa isotropía. Pero te digo, cada caso es un mundo y cada aplicación es distinta, por lo que se tendría que ver en cada caso. Vale, genial. Tenemos aquí una de José que, haciendo un poco referencia a los softwares que habías mencionado, dice, entiende que el GrabCAD es un laminador en este caso, pero ¿con qué tipo de archivos puede trabajar? No sé si se refiere a formatos. Sí, entiendo, sí. No, sí, entiendo que son formatos, pues trabaja con la mayoría. Trabaja con STL, con formatos originales, con STEP, etc. No sé si aquí, Víctor, querías añadir algo. No, correcto. Hoy en día el tema del formato del archivo ya lo incorporamos directamente en el GrabCAD. O sea, no, antes era más complicado, tenía que ser un STL, pero hoy en día cualquier fuente nos vale. Vale, genial. Tenemos otra de Jorge que nos pregunta en este caso cuál es el tiempo de estabilidad dimensional y esta estabilidad dependería un poco del ambiente donde se esté trabajando. No sé quién quiere contestar.
Iona, si quieres, pero bueno, la respuesta es fácil. Evidentemente depende del material que estemos utilizando, de la aplicación y como comenta, y del ambiente donde tengamos la pieza. Es decir, no es lo mismo tener una pieza a 100 grados al sol, ¿no?, que en un ambiente regular de oficina. Por lo tanto, yo diría que en este caso lo importante es determinar la necesidad de la pieza y entender el material que tenemos que utilizar. Pero sí, evidentemente tenemos materiales que aguantan la estabilidad dimensional, haya la temperatura que haya en el ambiente. Iona, ¿quieres añadir algo aquí? No, exactamente es esto. Al final dependerá del material y de la condición del ambiente. Tengo aquí también una de Josu que nos pregunta si alguno de los materiales con los que podéis trabajar con la Origin One está disponible o está homologado para su empleo en piezas finales para el sector de la automoción. No sé si es un sector con el que soléis trabajar y nos pone el ejemplo de piezas para el sistema de refrigeración, por ejemplo, en motores. Sí, esta la voy a responder yo. Evidentemente, cada fabricante de resina y cada fabricante a nivel de automoción lo que hace es homologar internamente una resina. Nosotros sabemos que algunos fabricantes tienen homologadas resinas para nuestra máquina, sea de Henkel, sea de Bosch, sea de Covestro, y están homologadas para estos procesos. Con lo cual, evidentemente, le invitamos a que nos contacte y le daremos más detalles que públicamente no podemos dar. Vale, tengo una de Iván, bueno, no sé si en este caso contáis con ello, pero nos pregunta si tenéis algún estudio sobre resinas de alta resistencia y temperatura donde se muestren las propiedades de las piezas expuestas a esfuerzos mecánicos y térmicos, sobre todo para tener en cuenta la factibilidad de cada una de las resinas. Sí, sí que, bueno, Víctor. Sí, Iona, sí, Iona. Sí, sí que disponemos de ello. Todo esto son informaciones que podemos pasar, nos tienen que contactar, obviamente, y ahí ya les pasamos los estudios o los technical sheet de cada material. Víctor, ¿querías añadir algo? No, veo que hay una pregunta sobre la sostenibilidad que me parece interesante y Sí. ya lo he comentado. Si quieres te la Evidentemente, lanzo para sí, también que no sé venga, si va. los usuarios la pueden leer, pero es si nos podéis contar algo sobre vuestros futuros proyectos dentro de Stratasys en cuanto a sostenibilidad. Sí, evidentemente hace años ya que contamos con un proceso de reciclado de los cartuchos, de los canisters usados en FDM, con lo cual el cliente, por ejemplo, no tiene que preocuparse de la recolección, de almacenar ningún cartucho. Nosotros lo que hacemos es recuperarlos y reciclarlos. A nivel de resinas estamos trabajando en resinas ecológicas, es un proyecto evidentemente a largo plazo y aquí en Origin pues estamos desarrollando internamente también resinas con los principales fabricantes y entendemos la dificultad del proceso porque no deja de ser una resina fotosensible que es muy difícil encontrar el punto de la sostenibilidad, pero estamos trabajando en ello. Yo creo que en los próximos meses tendremos novedades, seguramente. Vale, genial. Bueno, estaremos atentos igualmente a todo lo que Gracias. vayáis sacando. Ya que hablamos de reutilización, me parece interesante, creo que no sé si lo habéis llegado a mencionar, pero cuando se trabaja con la resina en el proceso de impresión, esta resina que sobra o que no se llega a solidificar, ¿se puede reutilizar después de la impresión? ¿Es algo que se pueda volver a usar en otro proceso? Iona. Sí, efectivamente se puede volver a usar, se tiene que filtrar primero y después se puede volver a reutilizar. Si está dentro de la impresora, tiene un uso de hasta 7 días. Si la volvemos a poner dentro del recipiente del material, puede llegar hasta 30 días de uso. Si no abrimos el material, tiene una duración de 1 año. Ah, vale, bueno, bastante, sí. Sí. Por aquí José también nos pregunta, para los costes por pieza en las comparativas que habéis mostrado, bueno, Iona, no sé si quieres volver a las tablas, ¿qué factores se han tenido en cuenta solo el material? A ver, vuelvo a la diapositiva. Creo que se refiere a si hemos tenido en cuenta Sí. amortización de máquina o solo material. En este caso solo es material. Solo ¿vale? es el coste del material. Sí, coste de material, y aquí, por ejemplo, ¿no?, que estamos comparando con diferentes tecnologías, siempre se ha cogido materiales similares, con propiedades mecánicas similares, para tener una comparativa real. O sea, puro y duro consumo de material. Básicamente, sí. Okay. Vale, ¿nos podéis contar también qué consumibles tiene la Origin One en este caso?
En este caso tenemos, bueno, obviamente el material y después hay la membrana, ¿vale? Que es una membrana de plástico que se tiene que cambiar una vez por semana aproximadamente. La membrana, correcto. Sí, de hecho justo tenemos una de Sí, hay una Diana. pregunta. ¿Quieres responderla, Víctor? No, ya la ha contestado Iona, pero vamos, la membrana es un plástico, ¿no? O sea, Claro. ¿Y qué Es tipo un de plástico. material? ¿qué tipo de material es, Iona, la membrana? La membrana, es que ahora exacto no me acuerdo, pero bueno, es un plástico tipo film, en plan más, o sea, Exacto. grueso. Vale, también, bueno, siguiendo con una que nos ha dejado Diana, nos pregunta si el filtro mencionado es de tipo EPA. No sé si a qué filtro, no sé si sabéis a qué filtro se refiere. Sí, yo entiendo que dice el que hemos comentado que habrá para Origin para filtrar el aire. Es de Stratasys, es un Pro Aero que se llama. No sé si el filtro que usa es tipo EPA. Yo entiendo que sí, porque son unos que tiene certificado para limpiar, como si no, filtrar la resina. Sí, porque Pero al final exactamente. lo que expulsa es aire reciclado y limpio. Exacto. Sí, Pero Diana, podemos contestarte la pregunta posterior y si quieres con datos más concretos, si nos pasas tu sí. contacto. Vale, hemos contestado prácticamente a todas las que hay en el apartado de preguntas y respuestas, pero como he visto que también ha habido algunos participantes que han ido dejando preguntas en el chat, también, bueno, quiero aprovechar para lanzárosla. Tenemos una aquí que nos pregunta si realizáis ensayos dinámicos para evaluar el comportamiento resistente a la fatiga. Creo que es importante también mencionar esto. No, nosotros no realizamos este tipo de estudios, podemos imprimir la pieza y el cliente, pues posteriormente él puede hacer estos estudios. Claro, pero siempre hay el estudio, ¿no? Previamente para su implementación de la pieza. O sea, Claro, que después cada cliente necesitará su estudio propio para ver si la pieza es adecuada para su aplicación. Esto es algo que cada cliente se encarga de hacer. Vale, también tenemos otra de Bartolomé que nos preguntaba si tenéis algún material calcinable para el ámbito de la fundición. Yo lo desconozco, Yo sinceramente. también. Pero nos la apuntamos para contestar a Sí. Bartolomé. Bartolomé, si nos puede, veo que Diana nos ha pasado el correo. Bartolomé, si nos pasas el contacto, te lo pasamos la información. Genial. Y bueno, por último os voy a lanzar una última para ir cerrando ya el webinar y es si contáis con algún tipo de formación sobre diseño, materiales, soportes, sobre todo para poder sacarle el mejor provecho tanto a esta máquina como a la tecnología y para que también pues, los participantes que están con nosotros pues, puedan ampliar su conocimiento al final. Bueno, obviamente si se adquiere la Origin, nosotros hacemos estos estudios, perdona, hacemos estas formaciones, explicamos todos los materiales, explicamos todo el procedimiento para poder imprimir, optimizar la pieza, ayudamos en crear los soportes, o sea, todo esto obviamente ayudamos al cliente antes de la adquisición e incluso después también ofrecemos soporte en este sentido. Sí, de hecho, por parte de Stratasys también tenemos un apartado de nuestra web que se llama Stratasys Academy, donde el cliente puede acceder a tutoriales y trainings online. Vale, genial. Bueno, yo creo que es una buena forma también para cerrar. Ya hemos visto que habéis dejado vuestros contactos, así que cualquier otra duda que se haya quedado sin resolver o que vaya surgiendo a posteriori, pues igualmente yo creo que cualquier participante se puede poner en contacto con vosotros, ¿vale? No sé si queréis decir una última cosa antes de cerrar, si no lo dejamos aquí. Víctor, empiezo contigo. Sí, yo creo que importante es, y gracias a todos por atender el webinar, gracias Alicia. Gracias, Iona, por ayudarnos de esta manera. Y si queréis tener más conocimiento, hacer alguna prueba, evidentemente contactad con Excelencia y estaremos súper contentos de recibiros en las instalaciones. Podéis ver la máquina, podemos enseñaros piezas, podéis enviaros una pieza y fabricarla, con lo cual seguro que lo pasamos bien y aprendéis. Iona, ¿tú quieres añadir algo? Nada, muchas gracias a todos y todas por estar aquí. Gracias también a Alicia y a Víctor. Y ya Víctor ya lo ha dicho todo. O sea, estamos aquí para recibiros y cualquier duda nos podéis contactar. Genial, pues bueno, lo dicho, agradecemos una vez más a todos los que habéis estado participando, lo activos que habéis sido para lanzar todas vuestras dudas. Creo que hemos sacado, seguro que alguien se ha llevado algo de este webinar, segurísimo, y creo que ha sido realmente interesante y sobre todo
bueno, que al final la industria siga creciendo y que si cualquiera quiere adquirir este tipo de tecnología, pues que lo puede hacer a través de vosotros sin duda, ¿vale? Nosotros lo dejamos aquí, os agradecemos una vez más y nos vemos en la próxima, ¿vale? Gracias, chicos.